Bueno, estos días pues obviamente no son del todo gratos para las personas que abandonan unos puestos de responsabilidad máxima. Nos han acompañado prácticamente en 2 años, con sus vicisitudes, sus días buenos, sus días malos, a los cuales les tengo que agradecer su permanencia, su dedicación a un trabajo que hoy por hoy se puede ya evaluar en sus aspectos positivos, en los que no lo son tanto, en medio de una realidad colombiana que, como siempre, es compleja, diversa, regional, que tiene condiciones para lograr que seamos una gran potencia, pero también condiciones de autodestrucción social y política. Durante estos 2 siglos de vida republicana ha sido así, más o menos de manera permanente, y ha sido la construcción de salidas, de caminos diferentes, de apuestas incluso heroicas, las que mantienen esta nación no solamente viva, sino incluso hoy hablándole al mundo de tú a tú. Le agradezco a ellos y a las familias que los acompañan, su labor y su dedicación. Ahora tenemos un cambio en la mitad del gobierno que tiene que profundizar aún más en la estrategia que se ha trazado el gobierno, que en mi opinión tiene ya un dato suficientemente contundente, es el de la destrucción de las economías ilícitas. Ni más ni menos que llevamos medio siglo en medio de la construcción de unas economías que el mundo ha declarado ilícitas y que Colombia también, algunas ya en proceso de cambio real en las Naciones Unidas, otras que dejan unos cambios sustanciales en su propia geografía, lo que yo voy a denominar la descolombianización de la cocaína ilícita, que hace, por el lado negativo, que el mercado y la producción sea cada vez más del continente americano, menos localizada en Colombia. Para nosotros ese es su lado positivo. El abandono de regiones enteras de este tipo de economía, su debilitamiento, indudablemente nos da una oportunidad. Y al mismo tiempo que podría observarse un debilitamiento del lado colombiano de este tipo de economías, al mismo tiempo que se fortalece en otros países, que adquiere una labor prácticamente multinacional y global, tema que tiene que discutir el mundo, si vale la pena mantener la potencialidad de esta economía ilícita y su capacidad mortífera en la medida en que irradia violencia a partir de las rentas en su diferencial entre costos y precio de prohibición. Al mismo tiempo nos da una oportunidad en Colombia de construir la posibilidad de salir, la posibilidad que yo llamo de la paz. Conflicto armado es un conflicto de codicia en este momento. No tiene que ver ni con las épocas de mediados del siglo XX ni con las épocas de los años 80 y 70 en Colombia. Hoy hace parte de una serie de guerras y conflictos que tienen que ver con la ilicitud del mercado, sea en el petróleo, sea en los diamantes, sea en las perlas, sea en las esmeraldas, como lo vivimos alguna vez, sea en el oro, como lo estamos viviendo ahora, sea en las drogas, cada vez de diferente constelación. Una cosa es el fentanilo en los Estados Unidos, al parecer no se irradió al mundo que pensábamos que podía tener esa virtud mortal de expansión. Ojalá en Estados Unidos logren controlarla al máximo, pero ha ocasionado un cambio en los mercados latinoamericanos que se habían concentrado básicamente en la coca y en la marihuana.
Los resultados son contundentes. Tenemos la mayor incautación de cocaína de la historia. Hay quienes dicen que eso se debe a que más se produce. Siempre serán discutibles las cifras. Lo cierto es que la Marina y la Armada, que son la fuerza más capacitada en este momento por las formas como se transporta este tipo de mercancías, ha logrado un éxito histórico y por tanto la posibilidad de profundizarlo más. Incautaciones en alta mar, incautaciones en los ríos, en las ensenadas, en los lugares de desembocadura, de numerosos ríos de Colombia, cada vez menos en el Caribe, cada vez más en el Pacífico, y ahora la posibilidad de que se traslade hacia la selva amazónica con la peligrosidad que eso tiene, buscando otros mercados que ya no encuentra en los mares del Caribe o en los mares del Pacífico en plena disminución. Esos mercados se irán hacia Europa, hacia los lados, quizás hacia China, que es muy peligroso desde el punto de vista de la sostenibilidad de este tipo de economías, Australia indudablemente, y a África y a otras regiones que siempre tienen que surcar el mar. Por eso la Marina colombiana es de las más expertas en la acción contra este tipo de economía ilícita, y la Armada Nacional en tierra, a veces en las desembocaduras, muchas veces capturando submarinos, capturando navíos, y nos han llevado conjuntamente con otras las fuerzas, la policía, el ejército, a más de 700 toneladas a este momento incautadas en conjunto, una cifra récord. Nadie hace esto en el mundo. Obviamente contamos con alianzas, con inteligencias, con información que se originan en otras partes del mundo, pero esta es la realidad. Prácticamente ninguna fuerza militar en el mundo puede hacer este tipo de alcances y de incautaciones. Y eso se llama experiencia. No todo obviamente es positivo, pero es lo más positivo que se le puede brindar al mundo desde Colombia. Algún día quizás estas economías ilícitas no lo sean. Cambiarán las culturas, cambiarán las economías. Hablaremos de otros temas dentro de unas décadas, pero hoy por hoy tenemos la fuerza más experimentada en destruir mafias en el mundo. No solamente se necesita de la fuerza militar en los mares, los soldados de mar, sino también de la fiscalía, de la justicia, de la investigación, de la inteligencia, porque todas estas transacciones no se hacen debajo del colchón, sino a través de la banca, del sistema financiero y cada vez del sistema financiero mundial. Por eso hoy hay un comandante de las fuerzas militares que proviene de la Armada. Y eso significa no solamente un problema de grados, de antigüedad, de formalidades que existen en el mundo militar, sino que la Armada tiene que fortalecerse. Tiene que fortalecerse en medios que no son exactamente buques y fragatas, sino que son lanchas que puedan navegar por nuestros propios ríos, que puedan recorrer toda la selva amazónica en función social y en función militar, que puedan ir hacia los deltas de Nariño. Sigue siendo lamentablemente con el Cauca la región cocainera más grande del mundo, pero podemos estar al borde de que dejen de serlo. Y el cuidado de esos deltas, de esos ríos, de esas costas, en donde la selva más biodiversa del mundo se pega con el mar y nos deja no solamente frente a una hermosura, a una enorme potencialidad que se ha desconocido en Colombia, comercial, económica y también turística, pero que ha sido aprovechada más bien es por las mafias, por la dificultad del terreno.
Esa armada hoy es la que podría perfectamente ayudarnos a cubrir ese territorio con más eficacia incluso. Y por tanto, fortalecer sus medios y sus seres humanos se vuelve fundamental. Colombia, por la realidad de las economías ilícitas que tenemos, necesita de una gran armada. Y ese debe ser un objetivo que obviamente se cruza, lamentablemente también, con nuestra realidad económica y presupuestal, sobre todo la última, porque lamentablemente por circunstancias como en las tormentas perfectas que se han juntado, tenemos que hubo un enorme sobreendeudamiento del país para cubrir la reacción contra el COVID. Yo hubiera preferido otro tipo de política que no fuera el endeudamiento, tal como la hizo los Estados Unidos, que era la emisión. Pero en Colombia hay demasiado fundamentalismo económico y se considera que la emisión es satánica y a veces hay que hacerla. La hicieron cuando se trataba de salvar banqueros, pero no la hicieron cuando se trataba de salvar la vida de los seres humanos puesta en peligro por la pandemia. Y lo que se hizo fue endeudarnos, y lamentablemente esa deuda hay que pagarla en estos 2 años. No es deuda de largo plazo, ni siquiera podría mencionarse de corto. Yo le llamo el pago de la tarjeta de crédito, 5.600 millones de dólares que hay que pagar este año y el año entrante. Y al mismo tiempo un crecimiento de la tasa de interés real fuera de Colombia y dentro de Colombia, junto la tormenta perfecta. Al punto, hay que mencionarlo, que en el escenario más negativo pero más real, siempre estos son presupuestos y pueden variar en el tiempo, tenemos que disminuir la inversión pública de 96 billones de pesos de este año a 57 billones de pesos el año entrante, para pagar deuda. Es triste. Y obviamente el gobierno tiene que moverse para salir del escenario más real, pero más pesimista, y encontrar otros mejores. Eso se presentará al Congreso de la República el 20 de julio y a una actividad intensa en el Frente Internacional Financiero que el presidente tiene que adelantar desde ya. Si logramos los espacios financieros, entonces tenemos que priorizar inversiones en diferentes terrenos, la mayor parte sociales. Como todo militar sabe que haya recorrido las zonas en conflicto, el tema social es fundamental. Sin él no se puede solucionar los conflictos que vivimos. Si el campesino que cultiva hoja de coca no tiene alternativa, pues seguirá haciéndolo. Si el minero que ayuda incluso a destruir un río sacando oro ilícito no tiene alternativa, seguirá haciéndolo. Si las migraciones que tienen que ver con los bloqueos y las pobrezas en América Latina no se pueden detener, pues habrá factores de irradiación de la violencia, y detener esas migraciones. En esto tengo una discusión con mi amigo el embajador. Pues no es un asunto en realidad de púas en la selva, porque vendrán ahogamientos en el mar, sino que tiene que ver es con que se acaben los bloqueos y las sociedades latinoamericanas puedan tener más prosperidad. Esa es la manera que en mi opinión es más eficaz. Pero todos estos elementos indudablemente, si no se solucionan socialmente, pues tampoco permiten soluciones militares eficaces. Es una integración entre lo político, pensado en el tema más general, más exacto de la palabra política, y lo militar. Es una estrategia político-militar. Al lado de esa priorización de la inversión social en los territorios excluidos, a lo cual Colombia le ha sacado el cuerpo en realidad durante toda su existencia. Nos hemos concentrado en inversiones públicas en las regiones más ricas del país. Eso tiene su argumentación, pero también su crítica, en mi opinión.
es lo que ha permitido que surja un país violento y desigual profundamente. Hoy somos el país más desigual socialmente de la tierra. Ya no somos el quinto, ni el cuarto, ni el tercero, ni el segundo, somos el más. Y ese ser el más de la desigualdad trae unas consecuencias perversas para la estabilidad, la seguridad y la convivencia del conjunto de la sociedad colombiana. Las afrontamos, pero tiene que ser de manera integral, política y militarmente hablando. Y las posibilidades económicas indudablemente se han esfumado por el sobreendeudamiento al cual se sometió a Colombia, pero la búsqueda de salidas que tendrán que ser audaces, en la que esperamos el conjunto del Estado ayude, nos permitirá, ojalá, los espacios financieros que construyan una gran armada, que mantengan una fuerza militar en acción permanente, que permitan los guarismos de acción que ante el mundo muestren centenares y centenares más de toneladas incautadas. El informe que tenemos que dar mañana, pasado mañana en Naciones Unidas, allá en Nueva York, en el Consejo de Seguridad, pues tiene que ver con cómo hemos cumplido con el acuerdo de paz firmado en el 2016. Y el balance es agridulce. Unas cosas sí, otras cosas no. Pero hay un aspecto que tiene que ver con el mundo fuera de Colombia, y es que el acuerdo de paz no se puede cumplir exclusivamente contando con fuerzas nacionales, con poder nacional, sino que temas como la selva amazónica, por ejemplo, o temas como precisamente la cocaína de la que hemos hablado, tienen una amarre internacional. Casi que podríamos decir que en estos dos factores la violencia de Colombia depende de lo que pasa en el mundo, no de lo que pasa en Colombia. No es bajarnos de nuestra propia responsabilidad, pero es aceptar que hoy por hoy la violencia no tiene una causa intrínseca exclusivamente, sino que depende de lo que pasa también en el mundo. Mientras nosotros hablamos de paz aquí, el mundo habla de guerra. Yo creo que va a cambiar, las cosas parecen que van a cambiar. Pero en un mundo en guerra, Colombia hablando de paz, indudablemente sonamos raros. A mí me gusta que sonemos así de raros, porque cuando vamos a hablar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos encontramos con países que están en guerra entre sí, que se miran rayado, como decimos aquí en Colombia, que no se ven como aliados, que están jugando el juego mundial de la guerra. Nosotros vamos a hablar ante unos y otros, a decir que aquí, a pesar de los problemas, estamos hablando de paz. A pesar de los problemas que cada uno aquí, cada una conoce. Y que entonces le pedimos a ese mundo que está pensando en la guerra que ayude a la paz de Colombia, porque yo creo que ayudando a la paz de Colombia se ayuda a la paz del mundo también. Aquí hay un laboratorio de paz. Con todas nuestras equivocaciones, podemos decir que no hay un laboratorio de guerra como en otras partes del mundo, en donde se miden y se prueban las armas de última generación a ver cuál mata más, sino que aquí estamos probando son las armas de la paz a ver cuál mata menos, a ver si podemos llegar a una sociedad en donde la violencia no sea. Y esa experiencia de todas estas décadas, porque no es exclusiva de mi gobierno, es un balbuceo permanente de ver cómo dejamos de matarnos entre nosotros, me parece que es una experiencia mundial a tener en cuenta. Somos laboratorio de paz del mundo, de la justicia transicional, de qué manera se mueve un ejército cuidando derechos humanos en medio de un país lleno de púas por todas partes,
de cómo se construye la convivencia aún en medio de la desigualdad y la pobreza, de cómo se construye la política que pueda permitir que territorios ancestralmente excluidos, casi que llevados a la esclavitud en tiempos de atrás, puedan ser llevados hoy a una democracia profunda y multicolor y a una convivencia real. Son tiempos interesantes para Colombia, poderle decir a rusos, a chinos, a norteamericanos, a europeos, que aquí podemos hacer la paz, que se escapa en otros lugares del planeta. Con ese informe agridulce es que llegamos. Pero uno de los temas centrales es que el mundo tiene que ayudar en el tema de las drogas. Yo he mirado que entre más prevención se haga, más posibilidades tenemos de hacer paz en Colombia. La plata destinada a la prevención es fundamental, embajador. Ustedes ya lo saben con el tema del fentanilo. Y en el tema de la selva amazónica. Tenemos décadas de campesinos echados de sus tierras por la violencia, yéndose a la selva porque creyeron que era, y los gobiernos le dijeron que era el último lugar, armados, tratando de defenderse de violencias antiguas, abuelos, después hijos, ahora nietos. Todos han vivido es la guerra en la selva, y hoy la selva es lo que puede salvar como pulmón a la humanidad. Luego aquí hay un entronque que hay que saber amarrar, porque el mundo necesita la selva y nuestro campesinado, que por generaciones de violencias ha vivido en la selva, necesita entonces decirle al mundo que puede ayudar, pero que entonces hay que resolver la violencia, la pobreza de esas regiones y abrir un camino de prosperidad que implique mantener la selva amazónica y la selva del Chocó biogeográfico, que es donde hoy casi es el 90% del conflicto armado de Colombia. Conflicto y selvas hoy son sinónimos, y resulta que selvas y vida en el mundo son sinónimos. Luego tenemos una posibilidad para armar el rompecabezas que implica el mundo, e implica Colombia, e implica una nueva visión de lo que tenemos. La Marina hoy nos tiene que ayudar a sacar los tesoros del galeón, no por lo que valen, porque no van a valer mucho, sino porque representan la historia de Colombia, la historia del Caribe, la historia de la Marina, la historia de una nacionalidad que es necesario plantear y mostrarle a nuestra niñez. La Armada le corresponde cuidar nuestros ríos desembocando en la selva, nuestros esteros por donde se cruza hoy la economía ilícita, pero puede cruzar un turismo hermoso. Una armada fuerte e indudablemente un ejército activo en plena ofensiva, que hoy estamos en el cañón del Micay y en el Cauca. Difícil, pero que tiene éxitos cada vez mayores. Se le dijo a ese tipo de gentes que están allí que había una oportunidad de diálogo y prefirieron traquetear y matar líderes sociales. La respuesta es la del Estado. El día que decidan dejar de traquetear y salir de esas economías ilícitas, podrá haber un diálogo jurídico, porque esto ya no se resuelve simplemente con la política, sino con el Poder Judicial actuando. Le agradezco entonces a los comandantes que siguen con el gobierno, no se retiran, pero que abandonan estas misiones de responsabilidad. Y le agradezco a los comandantes que llegan a asumir estas responsabilidades en días que serán difíciles, que tendremos que sobremontar con sus más y sus menos, de los cuales tenemos que aprender, pero sabemos que cada vez seremos más eficaces en la construcción de la convivencia nacional, de la nación misma. Muy amables por haberme escuchado, gracias.